Bueno, vamos a continuar. Siguiente párrafo. Y acá nos vamos poniendo más picantes. Titulado De sapientia in re sexualis. Sapientia, saber, pero saber apropiado por el sujeto. Saber en relación a sí mismo. El arquetipo de la ciencia, el paradigma de la ciencia, el saber, pero en este caso subordinado al sujeto. ¿En relación a qué es el saber, la sapientia? En relación a la re sexualis, en relación al amor sexual, a la unión sexual. Y comienza diciendo el texto: considera al amor, en este caso sexual, al eros. Este representa una fuerza destructora y corruptora, por la cual muchos hombres son conducidos a la perdición. Acordémonos el argumento de la guerra de Troya, que es Eros que lleva a los hombres a la perdición, ¿no? ¿Por qué? Por la potencia que tiene Eros. Porque si Eros no está subordinado al sujeto, es un vendaval, es un huracán, que lleva a las personas de un lado para otro. Y sin embargo, sin amor sexual, el hombre no sería tal. Fíjate, sin Eros no hay hombre, ni hembra, no hay humanidad, no hay humano. ¿Los animales tienen Eros? No. Copulan. La copulación está subordinada a la procreación de la especie. Y la sexualidad instintiva funciona exclusivamente para la procreación. Los animales no sienten placer sexual sin procreación, que es la característica de Eros, es la característica humana. Quiere decir que lo que nos diferencia de los animales es el Eros. Así todo, vos ves que el 90% de las personas tienen su res sexualis, o sea, su sexualidad, subordinada a la procreación de la especie. Por eso es una sexualidad animal. Por eso una cosa es el sexo y otra cosa es el erotismo. Porque el erotismo tiene que ver con eros. El erotismo es para pocos. El sexo es para los muchos, porque es animal. El eros es para pocos. Es un refinamiento y tiene que ver con lo específicamente humano, lo erótico. Entonces el texto nos dice: y sin amor el hombre no sería tal, sin amor sexual, sin eros. El problema es siempre el de poner el deseo en una justa relación con el querer. ¿Cómo? Epa. El problema es siempre, o sea, siempre hay un problema que es el mismo. Ve lo que es la profundidad de los textos iniciáticos. El problema es siempre el de poner al deseo en una justa relación con el querer. El deseo, ¿a qué nivel corresponde al sujeto? El querer, ¿a qué nivel corresponde? A la personalidad. La personalidad quiere, el sujeto desea. El niño quiere, y quiere todo ya.
el sujeto desea y puede hacer todo un viaje para lograr alcanzar lo que desea. Y puede sacrificar muchas cosas en el camino. El niño no puede hacer eso. El adulto sí. Y continúa el texto. Así tú puedes entregarte al ayuno o comer en demasía. No existe otra ley que la del equilibrio. ¿Entre qué y qué es el equilibrio? Entre el deseo y el querer. No entre una cosa y lo otro, no entre comer y no comer. Fíjate que cuando se habla, vamos a poner el ejemplo de la dieta. La dieta. ¿Cuál es el énfasis que ponen las personas? Comer, no comer. Está mal planteado el problema. El problema es entre el deseo y el querer. El deseo y el querer en relación al alimento. O sea, lo que el individuo desea y lo que la personalidad quiere. El equilibrio tiene que estar entre esos dos niveles. Continúa el texto. Deberás tener presente que las repetidas combinaciones o connubios generan el hábito, de modo tal que al mismo no le siga más el éxtasis. Acá entramos en otra profundidad. Deberás tener presente que las repetidas combinaciones o connubios generan el hábito. ¿Y qué pasa con el hábito? Que el hábito mata al éxtasis. Entonces, únicamente desde el éxtasis se puede hacer la connubio. Si vos haces connubio sin éxtasis, aparece el hábito. Y acá entramos en el gran tema entre el varón y la mujer, que se debaten entre el éxtasis, que es lo que desea el sujeto, y el hábito, que es lo que quiere la persona, la personalidad. O fíjate, en el hábito, ¿hay connubio? No. Los opuestos no se unen y comienzan a pelear. En el ámbito del hábito, porque se perdió el éxtasis. Qué interesante. De esta manera, el amante no halla más alegría en la unión con la amada, luego de que la originaria atracción entre ambos se ha aplacado a través de repetidas uniones. Puesto que esta atracción es un antagonismo, y cuanto mayor es la polaridad, tanto más salvaje es la fuerza del magnetismo y la cantidad de energía que se libera a través de la unión sexual. Esto como es el corazón, estamos hablando de lo que es la magia sexual. Estos temas, que es la sexualidad pero aplicada a la vida, a toda la vida, no a una parte. Porque si la aplicamos a una parte, que es como si fuera a los límites del colchón, como hace la gente, vamos a hacer un curso de tantra. Entonces el tantra está en los límites del colchón, me saco la ropa, aprendo a respirar, toco al otro, ¿no? Se hace desde el hábito, no desde el éxtasis. Los seminarios lo dan desde el hábito. Entonces, ¿puede haber connubio? A partir de ahí, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al principio sienten mucho,
las primeras clases. Y a la clase número 10 ya es el hábito. Se disolvió todo. ¿Por qué? Porque no hay éxtasis. Porque tiene que estar la precaución, que es lo que da el eros, el erotismo. Porque ¿para qué sirve el erotismo? Para que no devenga todo en hábito. Ah, mira qué interesante. Entonces, si el varón y la mujer lo que hacen, sea lo que sea, impide que se establezca el hábito, lo que están haciendo es erótico. Y por el contrario, si el varón y la mujer, cuando hacen lo que hacen, le abren la puerta al hábito, sea lo que sea, no hay eros. El erotismo sale por la ventana. Y por lo tanto no hay éxtasis. Estas claves que son para el varón y la mujer son aplicables a la connubio de todo lo que vivimos. Porque en sí la vida es unir pares de opuestos. Mi realidad con la realidad de otro. Con eso me encuentro todos los días. Entonces, ¿qué hago? Me subordino como principio débil y lo pongo al otro como principio fuerte. Me arrogo el principio fuerte e intento subordinar al otro. Pero eso lo puedo sostener un tiempo. La dialéctica principio débil, principio fuerte. Eso se puede sostener un tiempo. Pero si eso no deviene en una conyunctio, en una connubio, en una unión de opuestos, hay lo que se llama división de fuerzas. Y la división de fuerzas, fíjate que es lo que caracteriza a la pareja humana. Es lo que más ejemplifica lo que es la pareja humana. El hábito, la división de fuerzas y la ausencia de éxtasis. Es el famoso dilema, intensidad o estabilidad. El dilema que se da en términos humanos, intensidad o estabilidad. La estabilidad, si es principio fuerte, toma como principio débil a la intensidad. O sea, la estabilidad se logra pagando con intensidad. Entonces cada vez va a haber menos intensidad y cada vez más estabilidad. O lo opuesto. Los amores peligrosos. Intensidad pura. Todo intensidad. Pero ¿quién paga el precio? La estabilidad. Fíjate, principio débil, principio fuerte. Ahí no hay integración. Ahí hay subordinación de un principio al otro. En esa dialéctica, principio débil, principio fuerte, se debaten el hombre y la hembra, en este caso, que es el reino de las pulsiones. Lo humano siempre interpreta todo en términos de principio débil, principio fuerte. Fíjate, vos entrás a una oficina, las chicanas de la oficina, ¿no? Todo el catálogo de chicanas de lo que cada uno dice, y de los gestos, las palabras y las acciones. A ver, ¿quién se arroga el principio fuerte? Yo soy el principio fuerte y todos ustedes son el principio débil. Y así cada uno, todo lo que va reaccionando es para hacer un juego en el cual quién es principio fuerte y quién es principio débil.
Fíjate después, en el ámbito del hábito, en las parejas, se empiezan a dar permanentemente ese tipo de chicaneos. A ver quién es el fuerte y quién es el débil. Y el hábito viene a estructurar formas y ritos en relación a quién es el principio débil y quién es el principio fuerte. A través del dinero, a través de la sexualidad, a través de lo que sea. ¿Y el éxtasis? Bien, gracias. Desapareció. Lo único que puede unir los opuestos, desapareció. Entonces fíjate qué importante que es la medida de las cosas. Hasta el texto dice que la atracción sexual es un antagonismo. Cuanto mayor es la polaridad, tanto más salvaje es la fuerza del magnetismo y la cantidad de energía que se libera a través de la unión sexual. Es decir, que la intensidad es proporcional a la polaridad. O fíjate, las personas que intentan ser iguales, exacto. buscan todo lo contrario. Las personas no respetan sus diferencias como polaridades y quieren ser iguales, pero sin integrarse. Sin integrarse. Entonces, la igualdad sin integrarse termina siendo una gelatina que no es nada. Es como un flan. Que sí, se mantiene en un molde arquetípico circunstancialmente. Mientras no cambie el viento. Porque la persona busca lo igual en sus términos. O fíjate, en la connubio tradicional, la iniciación, era exactamente lo contrario. O sea, alguien, un pontífice, obligaba a casarse a personas que eran muy diferentes. Por ahí salía mal. Pero en la repetición de esos ritos, el que salía bien generaba una mutación en la especie. Un rito de esos que salga bien justifica siglos de evolución. O fíjate, las personas en el New Age, que es la parodia de la nueva era, ¿a qué apuntan? Porque somos todos iguales. Seamos todos iguales. ¿Alguna vez va a haber una mutación a través de esa postura? Jamás. Jamás. Precisamente la New Age está hecha para eso. Para que nada cambie. Para que nada cambie. Entonces, no hay conflicto. Todo tiene que ser armonía, pero sin conflicto. Espiritualidad sin sexo. Meditación, pero sin disfrutar de la comida, de los placeres. ¿Ves? Que no haya pares de opuestos. La verdadera trascendencia está en la vereda de enfrente. Por eso, si vos te fijas en la New Age, no hay ni varón ni mujer. Están indiferenciados. Como curiosamente ahora en lo social también. Paulatinamente, fíjate que hay cada vez menos lugar para el varón y para la mujer. Empiezan a ser mal vistos. Ambos. Hoy un varón es sospechoso de serlo. Y una mujer también. O sea, en otros términos podríamos afirmar, no hay nada más revolucionario hoy que ser varón y ser mujer. Claro, el verdadero varón. Claro, exacto. Porque para hoy ser varón y ser mujer, tenés que sostener esa decisión contra todo, contra toda la época.
Quiere decir que ¿en qué te tenés que amparar para ser varón y ser mujer? En el sí mismo, en lo único. Porque todos los roles fijos de la cultura hoy apuntan para otro lado. Te llevan ¿a qué? A la hermafrodita, que es lo que está de moda hoy, que es como si fuera el andrógino trucho. En la personalidad. Entonces, la personalidad parece que unió opuestos, ¿no? Parece. Es un como si hubiera unido opuestos. Pero fíjate, ¿lo hizo a través del sujeto? No. Entonces no es real. La verdadera connubio es entre naturalezas diferentes, para integrarlas en un polo superior. Y el verdadero sentido de lo hermafrodita, en todo caso, a nivel alquímico, está en que no sea físico, sino que sea en lo sutil, eso. En que vos hagas una unión entre Hermes y Afrodita, o sea, entre la sabiduría de Hermes y el amor de Afrodita, y lo apliques a cualquier situación psíquica, a cualquier par de opuestos, a cualquier problemática psíquica. Eso es una propuesta maestra. Vos tomás un trauma psíquico, una patología, y aplicale lo hermafrodita, o sea, la unión de Hermes y Afrodita, la sabiduría y el amor. A ver qué queda de ese trauma. Nada. Nada. Lo disolvés y lo integrás en algo mayor. Porque lo estás tomando desde lado varón y lado mujer. Desde el lado varón lo tomás como Hermes, con el aspecto sabiduría. Y desde el lado mujer lo estás tomando con Afrodita, con el aspecto amor. Entonces ahí acontece la sublimación. Continuamos con el texto. Tercer párrafo. De nuptis mysticis. O sea, las nupcias místicas. Hijo mío, sigue diciendo el texto, qué maravillosa es la sabiduría de esta ley del amor. Y sí. En cuál infinita lejanía se extienden los océanos de alegrías desconocidas ante la proa de tu nave. Epa, esto que parece una poesía encierra otras cosas. ¿En cuál infinita lejanía se extienden los océanos de alegrías desconocidas ante la proa de tu nave? Fíjate, ¿a qué alude el texto? A una nave que tiene una proa y una popa. ¿Quién es el navegante? El sujeto. Entonces, el sujeto, en su nave, debe diferenciar qué elementos ubica en la proa, en el norte, y qué elementos ubica en la popa. Los elementos de la proa son los elementos que tienen que estar visibles. Y los elementos de la popa son elementos que deben estar invisibles, pero apoyando, porque es el motor de la nave. Entonces, en esto que mencionábamos hace un rato, por ejemplo con Hilda,
hablábamos del registro milenario del alma, hay secuencias milenarias que deben ser ubicadas por el sujeto en la proa o en la popa. Y no es lo mismo que estén en un lugar que en el otro. Eso hace a la nave en sí, a la cualidad del navegar por la vida. Por ejemplo, muchos grandes estadistas son grandes a través de la historia porque ubican su matriz artística en la popa. La tienen matriz artística, pero no la manifiestan hacia afuera, la viven como potencia y ubican el norte en la figura del estadista. Generalmente esos estadistas son excelentes como estadistas, porque cuando no están en la cuestión de la política, que es el norte, que es lo que hacen constantemente, descansan ¿en dónde? En la popa, en el arte. Entonces tienen en qué descansar. Son confiables como sujetos. Es como decía Platón, que el gobernante más apto tiene que ser un filósofo. Lo que pasa es que las personas lo tienen al revés el tema. Dicen, bueno, un filósofo que gobierne. No. Lo que está diciendo es que el gobernante tiene que ser la proa y el filósofo tiene que ser la popa. Entonces, el gobernante es confiable cuando descansa en la filosofía. A eso se refiere a Platón. A la proa y a la popa. Esas son cuestiones que hacen al sujeto. Por eso dice el texto, ¿en cuál infinita lejanía se extienden los océanos de alegrías desconocidas ante la proa de tu nave? Fíjate, cuando el sujeto ubica lo que tiene que ubicar en la proa y ubica lo que tiene que ubicar en la popa, ante la embarcación están los océanos de alegrías desconocidas. La eudaimonía, el buen daimón, la felicidad, el reino de la felicidad. Y continúa el texto. Sabe, sin embargo, que toda oposición es denominada, en su esencia, dolor, y que la alegría reside en la destrucción de la díada. Aquí ya vuelve a la pimienta el texto. Sabe, sin embargo, que toda oposición es denominada en su esencia dolor. Fíjate, cuando sentimos dolor, cuando lo padecemos, es que hay oposición, que no hemos podido integrar en una realidad mayor. Entonces, la oposición como oposición se manifiesta como dolor. Entonces, hay dolor cuando no hay connubio. Hay dolor cuando no hay integración. Cuando no hay éxtasis. ¿El hábito favorece el dolor o lo evita? Favorece. ¿El éxtasis favorece el dolor o lo evita? Así es. Porque el éxtasis integra los opuestos. Y cuando ya no están más como pares de opuestos, no hay dolor.
A los opuestos les duele el no poder unirse. Esa sería la traducción. Siempre lo que duele es lo que no está unido en el sujeto. Y aquí viene el gran tema. Por lo tanto, debes siempre buscar aquellas cosas que para ti son veneno. Y más aún, veneno en máximo grado, para hacértelas tuyas a través del amor. Fíjate, ¿para qué sirve el amor? Para que el sujeto se apropie de las situaciones venenosas y para que dejen de ser venenosas. La gente, ¿a qué quiere aplicar el amor? A cosas que son iguales. No sirve para nada el amor ahí. Es intrascendente, es tibio. El amor necesita desafíos, necesita el desafío del veneno para probarse a sí mismo. ¿Por qué las personas huyen del veneno? Porque cerca del veneno está el amor. Y lo que las personas temen por encima de todo es al amor. Por eso hay una máxima alquímica que dice que la santidad se encuentra en la esencia del libertinaje. Y tan solo es necesaria la presencia del amor para que opere esa inexorable alquimia. Eso es la tradición viva, hecha para sujetos. Otra vez, por favor, la frase. La santidad se encuentra en la esencia del libertinaje y tan solo es necesaria la presencia del amor para que opere su inexorable alquimia. El libertinaje, ¿qué sería? El veneno. En la parte venenosa. Y finalmente dice el texto: aquello que rechaza, que disgusta a la personalidad, debes asimilártelo en la vía de la integración. O sea, el sujeto va hacia lo que rechaza a la personalidad, hacia lo que disgusta a la personalidad. Porque el sujeto busca integrar lo que rechaza y lo que disgusta. Y hacérselo propio, apropiárselo. Fíjate lo que es la tradición, ¿no? Por eso la tradición, claro, es el fuego sagrado, quema. Porque está más allá de lo arquetípico, más allá de los estereotipos, más allá de los arquetipos, más allá de Bóreas. Por eso es hiperbóreas, más allá de Bóreas, o sea, de la bóveda celeste, o sea, de los arquetipos. ¿Qué sería la etimología de hiperbórea? Situarse más allá de lo arquetípico. Por lo tanto, cuando un sujeto se sitúa más allá de lo arquetípico, está regresando a hiperbórea. Y para situarse más allá de lo arquetípico, previamente, tiene que ir hacia aquello que rechaza y que disgusta
Porque el rechazo y el disgusto es en relación a lo arquetípico en uno. O sea, lo arquetípico en mí rechaza y le disgusta. Eso. Por lo tanto, si yo como sujeto me obligo a ir hacia aquello que rechazo y me disgusta, y lo asimilo a mi realidad y lo integro, estoy regresando a Hiperbórea. ¿Ves? Eso es un tratado. Por eso en el santuario de Delfos, durante determinados meses del año, era el santuario de Apolo. Y durante determinados meses del año pasaba a ser el santuario de Dioniso. Porque Apolo en esos meses regresaba a Hiperbórea. Pero curiosamente, en los meses en que Apolo estaba en Hiperbórea, el santuario pasaba a ser del dios opuesto. Fíjate vos. Entonces, quien observa eso en Delfos se sitúa más allá de lo arquetípico. Porque quien puede observar ritos y rituales de deidades tan diferentes como Apolo y Dioniso, se sitúa a sí mismo más allá de lo arquetípico. Por lo tanto, regresa a Hiperbórea como Apolo y accede al secreto más preciado de Hiperbórea, que eran las manzanas doradas de las Hespérides, lo que garantizaba la eterna juventud. Pero la eterna juventud era una consecuencia de situarse más allá de lo arquetípico. En eso estaba la propuesta de Hiperbórea, más allá de Bóreas. Y concluye el texto por hoy. Por lo tanto, una vía de no acción no es para ti. Retirarse de la actividad no es la vía del Tao. Tal vía es más bien la de la intensificación y de la universalización de cada unidad de tu energía sobre cada plano. Fíjate, dos cosas. Retirarse de la actividad no es la vía del Tao. Renunciar a las cosas y a las situaciones no es la vía, no es el modo. Porque quien renuncia no integra los polos de opuestos. Quien renuncia reconoce su derrota como sujeto. Y segundo punto, la vía es más bien la de la intensificación y universalización, pero al mismo tiempo. Fíjate, hoy estamos en una época en la cual todos pregonan la New Age, la universalización, ¿no? Que todo sea universal, pero sin intensidad. Eso niega la vía. Porque lo universal sin intensidad no es trascendente. Lo universal tiene que ir acompañado de la intensificación y de las particularidades de los individuos, de las parejas, de las etnias, de lo que sea. Pero tienen que ir a un mismo paso en el caminar, la intensidad y la universalidad, o sea, la estabilidad. La vía de la mano derecha,
la estabilidad, la universalidad, la vía de la mano izquierda, la intensidad, la individualidad. La vía de la mano derecha une lo que tiene que ser unido. Y la vía de la mano izquierda separa lo que tiene que ser separado. Ambas hacen al camino. Y por encima de todo al sujeto que lo camina. Entonces, por hoy concluimos la segunda parte con esta metáfora bellísima de Hiperbórea. Hacemos un receso, un alto en el camino, nos aprovisionamos con unos buenos víveres y nos preparamos para la tercera parte del encuentro, que es las preguntas y respuestas. Así que nos vemos a la vuelta del camino.